Estamos hablando de tres técnicas que nosotros podemos aplicar, decíamos, para obtener información. ¿En qué va a consistir la práctica? La práctica va a consistir en que ustedes van a plantear las guías, ¿ya? De acuerdo a el trabajo que ustedes han presentado. Obviamente los que han presentado, ¿verdad? Entonces, quiero que... Un segundo. Entonces, para ello, ya voy a recapitular un poco este tema hasta cerrar con el procesamiento de datos, que es cortito, ¿ya? Y luego les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer para la presentación de su trabajo y no quede ninguna duda. De semana yo presento mi trabajo, elaboro mi trabajo y lo presento el día lunes antes de las clases. ¿Ok? Bien. Anderson, tome nota entonces. Tenemos el día lunes examen sobre este tema. Y el mismo día lunes, obviamente unos minutos antes, la presentación de la práctica que vamos a colgar en el Google Classroom. ¿Okay? Tenemos dos cosas que vamos a hacer. ¿Ok, Anderson? Entonces eso para que quede claro y ya les estoy anticipando, ¿no? Bien. Muy bien, gracias. Gracias, querido Anderson. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Veo estudiantes que están todavía, algunos de repente es por el internet o algo, los vamos a admitir. ¿Okay? Okay. Decíamos, tenemos tres técnicas, ¿no? Hemos visto la observación, enseguida voy a recapitular. Hemos visto la otra técnica de la entrevista. Y finalmente hemos visto la técnica de el cuestionario, ¿verdad? Nos hemos quedado en esta parte. Procesamiento de datos. El hecho de que nosotros tengamos que obtener información no quedaría, digamos, como un tema resuelto si es que no sacamos una conclusión, ¿verdad? Es decir, si yo pregunto a los 10 cajeros del Banco Económico de la Camacho, ¿qué sentido tendría, verdad, si yo no proceso esa información, esas respuestas que me han dado a través del cuestionario? O sea, no tendría ningún sentido, ¿verdad? ¿No? O sea, no es que el trabajo del investigador termina en preguntarles a través de la aplicación de una técnica como el cuestionario y pare de contar. No, sino que yo tengo que establecer justamente el procesamiento de esos datos. Ahora, el procesamiento de datos obviamente se hace ya a través de un proceso muy complejo, complejos procesos que han sido de alguna manera apoyados por las herramientas informáticas. ¿Qué es el procesamiento de datos? El procesamiento de datos, ya, no es nada más y nada menos aquel proceso que ustedes van a realizar, ¿verdad? Habiendo ya recopilado toda la información. Y esos datitos que les arroja por la observación a través de las fichitas que hemos dicho, o de repente las guías, ¿verdad? O las mismas preguntas del el cuestionario, vamos a procesarlos y vamos a encontrar esos datos, los vamos a resumir en información que a nosotros nos pueda importar. Este procesamiento de datos implica tres etapas. La misma recopilación, ¿no?,
la entrada de datos, su proceso correspondiente y la presentación de las conclusiones. Si yo al curso en este momento les planteo una encuesta, ¿no? Les digo, a ver, usted se ha hecho vacunar contra el COVID-19, sí, no. Estoy haciendo una pregunta cerrada. Sí. Si vamos por el sí, ¿qué vacuna se hizo administrar? Sinopharm, Johnson, ¿verdad? Les estoy pidiendo información y a través de esa técnica la estoy obteniendo y estoy recopilando la información de 22 estudiantes, ¿verdad? Con diferentes respuestas. Esas respuestas las voy a procesar, ¿verdad? Si esa fuera, imagínense que sea la única pregunta, ¿qué vacuna usted se hizo administrar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Determinar si los jóvenes tienen alguna preferencia respecto a alguna vacuna en particular. No sé, nos dicen que la china es buena, que la rusa es mejor, que la americana es súper mejor, una no tiene muchos efectos secundarios, qué sé yo, ¿verdad? Por alguna manera, yo voy a recopilar esa información de 20 estudiantes, ¿verdad? Que se han hecho colocar la vacuna de diferentes procedencias. ¿Cuál será la conclusión o la presentación después de haber procesado esos datos? Sencillamente, puedo pasarlo a una hojita de Excel que ustedes conocen, ¿verdad? Y puedo trabajar con gráficos, con tortas, ¿no? Y establecer y decir, bueno, 60% se hizo vacunar o tiene la vacuna Sinopharm, 25% tiene la vacuna Johnson Johnson y 15% tiene la vacuna Sputnik. He obtenido información de ustedes, lo he procesado a través de una herramienta informática, en este caso la que más conocemos, ¿no? Para elaborar cuadritos estadísticos, y en nuestra presentación, a manera de conclusión, podemos determinar que los jóvenes prefieren o han preferido más bien la vacuna china, Sinopharm. ¿Ok? Listo. Ya he concluido con mi trabajo de investigación, que era nada más y nada menos establecer quiénes y cuántos se habían hecho colocar la vacuna en este curso. Si ustedes representaran una muestra de todos los jóvenes de la ciudad de La Paz, supongan ustedes que sean ustedes los 20 de acuerdo a la fórmula, solo necesito preguntar a 20 estudiantes entre la edad comprendida, ustedes deben tener entre 20 y 25, ¿verdad? Eso me va a inferir una cosa, de que los 100,000 jóvenes de la ciudad de La Paz, ¿verdad? El 60%, 60,000 jóvenes, tienen la vacuna o de preferencia la Sinopharm, ¿no? Listo. Conclusión. La presentación no es nada más que la conclusión, ¿no? Es el resultado de la aplicación, de la recopilación de información en cualquier ámbito. ¿Cuántos métodos existen para procesar esos datos? Viéndome a ese ejemplo. El que más nosotros conocemos, hemos hecho trabajitos también en estadística, seguramente, en la materia, es la tabulación. ¿Sí? ¿Qué es? Muchas veces se han debido fijar ustedes en el periódico, dice, oferta de trabajo. Se requieren tabuladores para la empresa X, ¿no? ¿Qué serán esos tabuladores? Se entiende como la concentración de los datos de una investigación de campo
¿verdad? Ya sea por cualquiera de las técnicas hemos obtenido esa información, ¿verdad? En cédulas diseñadas para el efecto. ¿Qué cosa es una cédula? No es una cédula de identidad, ¿no? La cédula de tabulación, nada más y nada menos, es un formato. ¿Para qué? Es un formato donde yo voy a vaciar, si ustedes quieren el término, vaciar la información que yo he obtenido de los 20 estudiantes del ITC, ¿verdad? Justamente para que esos datos, dentro de ese formato establecido, ¿verdad? Me arroje, ¿ya? Un resultado, dependiendo de lo que yo haya o esté queriendo investigar. ¿Ok? Otro es la medición. La medición es un método también para procesar datos, ¿verdad? Sobre un aspecto principal y lo voy a marcar con rojito. ¿Sí? Es la apreciación, dice, de las diferencias que arrojan los fenómenos en estudio con el fin de llegar a una interpretación objetiva sobre la información obtenida. ¿Okay? ¿Qué aspectos está saliendo del parámetro, del contexto del estudio? ¿Qué aspectos están saliendo del parámetro? Es decir, aquellos que no son regulares, no son normales, sino se han salido ya de ese parámetro. A eso se llama diferencias. Por decirles algo, voy a la empresa panificadora San Luis y resulta que un estudio demuestra histórico, de febrero hasta octubre, ¿verdad? El nivel de producción alcanza, por decirles algo, alcanza una producción de 5,000 de algo, de un producto. Y resulta que en noviembre y diciembre se dispara esto a 7 y en diciembre, ¿verdad? Estamos realizando una especie de medición entre lo que significa el nivel de producción de cada mes, ¿verdad? Recogiendo obviamente información. Y estoy estableciendo que hay ciertas diferencias, ¿verdad? Y tengo que establecer qué es lo que originan esas diferencias propiamente. ¿Sí? Entonces, como dice, es una interpretación objetiva sobre la información que yo puedo obtener. Y finalmente, también un método representa la síntesis, no es nada más y nada menos que la presentación ordenada y resumida de todos los elementos que haya recopilado durante la investigación. Ahora, ¿cuál voy a hacer yo como investigador, estudiante, para establecer un borrador de perfil de proyecto de grado? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Tú podrías tabular, pero en este momento es muy método de procesamiento de datos porque ustedes están realizando un borrador de perfil de proyecto, ¿no? No vamos a llegar a realizar eso porque ya tendríamos que hablar, y esto lo van a requerir obviamente cuando ustedes estén preparando el perfil, siempre y cuando tenga que ver con eh, una población muy amplia, sean de activos, sean de inventario, sean de pérdida de dinero, sea de, qué sé yo, una cartera de clientes, ¿verdad? Ahí sí voy a tener que trabajar con eso. Pero si yo no puedo hacer más que un solo cuestionario al dueño de la empresa, ¿qué voy a tabular? Les pregunto.
Sí podría pasarlo. Ustedes saben más que yo en el tema del Excel. Yo introduzco datos y puedo graficar con 10 preguntas al propietario de la empresa. ¿Se puede hacer? Claro, no hay problema, se puede hacer eso. Pero dependiendo también de las preguntas que yo planteé, dependiendo de las fichas como producto de la observación, dependiendo de qué más, de la entrevista y las preguntas que yo haya planteado en mi entrevista. ¿Puedo hacerlo? Claro, pues, puedes hacerlo. Me voy a apurar un poquito, quiero cesar esto, no me va a dar tiempo para explicar. Codificación de respuestas de un instrumento de medición. Ahora, hoy en día se nos ha facilitado harto el hecho de que nosotros podamos realizar cualquier trabajo relacionado con recopilación y procesamiento de información. Ya no necesitamos, ya más bien hay sistemas que se han diseñado. Tú estableces los formatos correspondientes, le asignas las variables, introduces los datos de los papeles, digamos, que hayas, de tus cuestionarios, 1000 cuestionarios que hayas establecido con 20 preguntas cada uno, introduces a tu sistema, los tabulas, ¿verdad? Sí, no, ¿cuál es la respuesta del cuestionario 1? Pregunta 1, sí, no, le pones no. El segundo entrevistado, el que ha desarrollado el cuestionario, responde sí. Vas llenando todo eso, ¿verdad? Estableces la introducción, el vaciado de esos datos y el sistemita te arroja automáticamente todos las gráficas, las conclusiones, etcétera, etcétera. Uno de estos instrumentos, ya no es para un curso de ustedes, obviamente, pero por ahí les interesa, es el famoso SPSS. No sé si alguien ha escuchado de él, ¿verdad? Es un programa computarizado, ¿no? Que nos permite justamente trabajar con estadísticas. Pero les hablo ya para grandes trabajos, ¿no? Cuestionario a 500 personas, entrevistas a varios. Ahí sí, le podemos sacar el jugo al SPSS siempre y cuando tengamos ese volumen de información. Les vuelvo a reiterar, ¿ustedes van a hacer eso? No, no lo van a hacer porque nosotros estamos concentrados en nuestro borradorcito. Más a lo que más llega a nuestro trabajo es obtener información del negocio respecto a su trayectoria y algunos elementos respecto a su conformación legal y el problema que tiene, ¿verdad? No llegamos a más. Yo no creo que ninguno de ustedes esté llegando a más. ¿Ok? De todas formas, si ustedes quieren obtener el SPSS, hay para vender, donde venden CDs en la universidad. Ustedes preguntan por ese sistema, ya debe estar por qué versión habrá llegado, cada vez lo mejoran. Este es uno de ellos y ustedes pueden comprarse el CD, no cuesta más de 10 bolivianos, ¿verdad? Y pueden manejarlo, pueden hacer las pruebas correspondientes con datos. Obviamente, ustedes pueden ponerle ya las variables que ustedes quieran, pero es bastante ciencia para eso. O sea, hay que saber cómo manejar. Anderson, vamos ahí. Tenemos un examen la siguiente semana sobre este tema. ¿Y en qué va a consistir el trabajo? Necesito, bien clarito les digo, tengo que preparar una guía, una guía de observación
mínimamente con 10 aspectos que yo quiero evaluar. Ojo, tiene que estar relacionado con el trabajo en su primera parte que yo he presentado. No otros temas, otras cosas que nada tengan que ver con el trabajo. Repito, ¿cuál es la primera parte de la práctica? Yo voy a crearme mi guía de observación en base a 10 aspectos que yo considere que tengo que evaluar o de repente ya lo he evaluado, ¿verdad? Porque tal vez he ido donde el PRIM, les decía, he ido a visitar un pequeño negocio y ya he empezado a aplicar la técnica de la observación. Mantengan estas 3 columnas, sí, no y tal vez. Y si ustedes tienen observaciones al respecto, anótenlo ahí, ¿no? Licenciado, ¿hay una guía en el internet? No, no hay. Van a perder el tiempo. No existe. Es decir, ustedes, se supone que el trabajo que ustedes están planteando, ¿verdad? Es único. Por tanto, si no hay, pues en el internet. Entonces, la guía, les estoy dando el tiempo para el fin de semana, lo puedan pensar bien, necesita bastante, ¿no? Aquí ya no hay ley del movimiento de cuentas, cargo, abono, no. Aquí tengo que ser funcionar, pero de maravilla, para que mi trabajo salga. Segundo, hemos dicho que hay entrevistas estructuradas y no estructuradas, ¿verdad? Y que además yo debería contar con una especie de guía de la entrevista. Lo mismo, ustedes decidan, ¿ya? Si quieren plantear una entrevista semiestructurada, no estructurada. Imagínense que en tiempo real le están entrevistando al dueño de la empresa, o por ahí lo estás entrevistando al jefe de almacenes, o por ahí le estás entrevistando al contador de una empresa. ¿No? Tú te planteas esa guía de 10 preguntitas, ¿verdad? Otra vez, relacionadas con el objeto del trabajo de investigación. Y finalmente, tu cuestionario. Necesito 5 preguntitas abiertas y 5 preguntas cerradas, otra vez, relacionadas con tu trabajo de investigación. ¿Okay? El análisis estadístico nace otra vez de la recopilación de la información. Si ustedes se fijan aquí, dice diseño y aplicación de encuestas. Está hablando de las encuestas prácticamente. Este es un ejemplo. Le voy a entrar ahí un ratito. A ver si está un poco lento. Ok. Por ejemplo, aquí nos enseña esto, pues les decía, es otra materia tendría que ser para aplicar esto, ¿no? Nos está estableciendo cómo nosotros podemos elaborar una encuesta. ¿Cuáles son los instrumentos de medición? Recuerdan que hemos hablado hace un ratito de la medición. Las escalas para aplicar estas medidas. Los tipos de preguntas que yo podría plantear en el caso de una encuesta. ¿Qué métodos de muestreo podemos conocer? Nosotros hemos hecho una formulita, ¿recuerdan? Pero hay varias formas de hacer eso. Aquí finalmente nos da un tutorial sobre el caso Jeans, ¿no? Entonces, nos dice cómo podemos introducir los datos, qué botoncito van aquí, allá, qué necesitamos para eso, ¿no? Entonces les decía, es toda una ciencia. Aquí nos dice, por ejemplo,
¿Cómo voy a elaborar una encuesta? Fíjense, primero nosotros ya hemos avanzado esto, ¿no? Tengo que saber qué cosa es un universo. Voy a determinar el tamaño de la muestra, el método de muestreo, ¿verdad? Y paso al diseño del cuestionario.